Diálogos con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus 2 primeras horas. Hoy tenemos un programa muy denso. Tenemos muchas cosas que contarles. Tenemos una entrevista muy especial. La entrevistada está ahora mismo al otro lado del océano. Me ha dicho que para ella, creo que son las 6 de la tarde ahora mismo. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con la niña en la ciencia, porque ha sido hace muy poco el Día Internacional de la Niña en la Ciencia. Empezaremos hablando de una película que creo que les va a encantar. Bueno, tendremos las secciones habituales. Leonardo Daniel Pérez de Madrid hoy no leerá un texto, leerá 2. R al cuadrado pues nos explicará cómo entender aquello que no entendemos. El profesor Luis Felipe Verdeja nos regala una entrega de los metales en la Biblia, la sección de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Luis Antequera presentará la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia, porque hoy, que ya es día 13 de febrero de 2026, no es un día cualquiera, qué bonito, 13, el número de la Virgen María. Y el profesor José Manuel Amaya presentará la sección de Curiosidades Científicas. ¿Saben que en cualquier momento pueden contactar con nosotros? ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8 por 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64 9 8 8 8 8 7 1. Sí, son 4 8 y 7 y 1 también es 8. Se lo repito, por si no tienen a mano papel o bolígrafo. 64 9 8 8 8 8 7 1. Y antes de entrar en esa entrevista que sé que les va a encantar, pues quiero saludar, que nos está saludando a nosotros a través del WhatsApp, a Santiago, que nos escribe desde Madrid, a María, que no sé muy bien dónde está, pero nos ha saludado, a Giovanna, que está al otro lado del charco, en Quito, Ecuador, abrazo fuerte. Por ahí también tienen que ser más o menos las 6 de la tarde, porque nuestra entrevistada me ha dicho que está al otro lado del charco, que son las 6 de la tarde, pero claro, depende, porque no todos los países en América tienen el mismo horario. Incluso hay países que tienen varias franjas horarias, porque son muy grandes. A José, que está en Guadalajara, a Natita, que está en León, a Luis de Córdoba, Carlos, que está en Arbores, creo que es, Genaro y Pilar en Salamanca, Doris de Zaragoza, María Ángeles, que está en Lugar Sagrado. Recuérdanos en tus oraciones. Silvia, que está en Salamanca, Carmen, que está en Cáceres, Luis Vicente, desde el Mar Menor, Francisco de Santander, Pepe y María Ángeles, que están en Montequinto, Sevilla, Albert de Cerdañola, Pedro de Cieza, Antonio de Galapagar, José Miguel, que no sé dónde nos escribes, Teresa de Valencia, Catimari de Sapobla, Pedro y Maite de Nules, María de Marbella, Juan Antonio de Miranda de Ebro, Esther de Ciruela, Inma de Zaragoza, Consuelo de Badajoz, José de Alboraya, Queco en Sanlúcar de Barrameda, Charo de Las Arenas, María José de Granada, Juan Antonio de Vilafranca de los Barros, Rodrigo de Miranda de Ebro, Antonio de Casariche en Sevilla, María de Ciudad Real y Concha también está en Ciudad Real, Jacinto, creo que está en Madrid, Jesús desde Vigo, Rafael del Puerto de Santa María, Ana de Málaga, ¿quién más tenemos aquí? Paco de Herrera de los Navarros,
Miguel de Jerez de la Frontera, María del Pilar de Murcia, Mónica, Aaron, Connor y Brian desde Londres, Javier de Vigo, Cristina de Almendreres, Pepita y Vega de Turis, Vicente desde Mataró. También tenemos a Mari de Valencia, Pilar de Coria, Carmen y Pepe desde Santander, César Augusto de Santa Cruz de Quichi, Ana y Rafa de Grazalema y José Ramón de Logroño, Concha de Murcia, Juan de Riancho, Gustavo de Oviedo, Inés de Valladolid, Isabel desde León, Manuel de Córdoba, Pepe desde Sevilla, Fernando desde Valencia, Paloma desde Madrid, Bienvenido de Vilaseca, Tomás de Plasencia, José de Algeciras, desde Las Palmas. A ver si me has dicho cómo te llamas o no. No, me has puesto solamente gracias Las Palmas, pues no sé quién eres. Maribel, desde Cartagena. Sándor, que está en Llafrán, que hace mucho viento, nos comenta. Leonor, de Ibiza. Gema, desde Madrid. Antonio, de Galapagar. Luis, desde el Mar Menor. Francisco, de Santander. No sé si me dejo a alguien. Ya casi es la hora Bond. Sería la hora de la entrevista del programa. Que a propósito, feliz hora Bond a todos ustedes. Aún quedan unos segundos para que sea la hora Bond. Pero hoy, antes de la entrevista, tengo una sorpresa para ustedes. Hoy vamos a entrevistar a una persona enseguida para hablar de la mujer en la ciencia, pero antes tenemos aquí, ahora mismo, en directo, a Miguel Bordas Prosinski. No sé si lo he pronunciado bien, porque él es catalán, pero de madre polaca, y el apellido de la madre, no sé si lo he pronunciado bien, ahora me lo dirá. Él es un abogado afincado en Madrid, laico, casado, presidente internacional de la Milicia de la Inmaculada, una asociación pública de fieles fundada por San Maximiliano María Kolbe, santo que seguro que todos ustedes conocen. Además, Miguel es colaborador del programa La Voz de los Obispos de Radio María y su esposa, Cristina Abad, es periodista también en Radio María. Y le tenemos aquí, ahora mismo, en directo. Un segundo, a ver si consigo pasarle. No sé si te tengo ahí, Miguel. No te tengo todavía aquí. Sí te tengo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Javier Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues yo te quería dar paso porque tienes que hablarnos de un peliculón que se estrena dentro de una semana, si no me equivoco. Sí, el día 20 de febrero. Pues cuéntanos, ¿de qué peliculón estamos hablando? Pues es una película documental, tiene parte documental, parte fabulada, que tiene ese título, Inmaculada. Inmaculada. Y me preguntaba, ¿no? ¿Qué podría tener que ver con la ciencia, nuestra madre? Y así dándole un poco rápidamente. Claro, porque te he dicho, tienes que hablarme de ciencia, Miguel, apáñatelas como quieras, pero tienes que hablarme de ciencia. Pero claro, es que hablar pues y en diálogos, además con la ciencia, pues que se me ocurren muchas cosas. Para empezar, ese nombre Inmaculada que refiere pues a la primera Eva, ¿no? Y a la segunda Eva, ¿no? Entonces es la creación, ¿no? Ya para empezar. Luego pues la que eso aparece en la película, es uno de los motivos, la anunciación, ese momento del diálogo, con el ángel, pero también pues la que hace posible la encarnación del verbo, ¿no? Del logos. En fin, también, y precisamente el tema de la película, ¿no? Su Inmaculada Concepción, tal como se presenta en Lourdes, tras la proclamación del dogma, pues efectivamente, cómo es posible esa conjugación de la redención ex ante, ¿no? Anticipada de nuestra madre por causa de los méritos de su hijo en el tiempo. Entonces ahí el tema del cronos y el tema del tiempo de Dios, el kairos. En fin, hay muchas cuestiones que nos pueden pues dar pie a contemplar a nuestra madre también desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? De lo científico. La madre también la sede, la sabiduría, ¿no? En fin, son simplemente como una introducción a esta película, que es una película hecha en Polonia, precisamente por un director polaco que ya nuestros oyentes seguro que conocen, Michał Kondrad, porque bueno, él hizo hace ya unos años
esa película sobre San Maximiliano María Kolbe, precisamente. Dos Coronas también ha hecho una película sobre Santa Faustina, la Divina Misericordia, también sobre el purgatorio, y ahora pues se atreve pues con ese tema o esa cuestión de la Inmaculada, ¿no? Con un propósito, sobre todo, como él mismo reconoce, formativo, ¿no? Catequético. Es decir, muchos cristianos católicos, pues sí, incluso en España, que tenemos pues esa tradición inmaculista, donde hasta universidades como la de Sevilla exigían defender el misterio antes de que fuera dogma de la Inmaculada Concepción, pues muchos católicos hoy en día no saben qué es la Inmaculada Concepción. A lo mejor se imaginan que es la virginidad de la Virgen, que no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, que por supuesto la Virgen nuestra Madre es virgen antes, durante y después del parto, pero su Inmaculada Concepción no tiene nada que ver con eso, ¿no? En fin, pues la película se adentra y nos presenta, pero la sorpresa es que aparte de una reflexión y una presentación, también pues a través de distintas escenas que se nos acercan a la vida de nuestra Madre, una contemplación del Evangelio desde nuestra Madre, pero también va entrelazando pues conversaciones con expertos mariólogos, especialmente de Polonia y de Estados Unidos, muy interesantes, pero aparte de ese tema más como teológico, intelectual y incluso pues de ficción, bueno, más ficción no, pero de una presentación fabulada del Evangelio, pues al final uno sale con el corazón como muy lleno de amor, como más devoción a nuestra Madre, ¿no? Pues con querer ser más asimilar de ella, de querer ser inmaculado como ella, pero sobre todo ser más de ella, ¿no? Entrar en esa relación con ella, con esa comunión de vida con ella, pues porque con ella pues es estar con Jesús, ¿no? Y eso es la película, yo creo que obviamente es imposible trazar toda una imagen y explicar el dogma en este caso, ¿no? Desde un punto de vista racional, pero con las limitaciones de tiempo y pues yo creo que hace un ejercicio muy bonito y muy logrado, pues de contemplación de nuestra Madre en ese misterio y también de mucho amor a ella. Pues yo animo a los oyentes a que vean el tráiler que está en YouTube. Lo reconocerán porque es la imagen de una mujer con dos arcos arquitectónicos de fondo, y el tráiler merece la pena. Y para dar un poco de regustillo, porque esta película se estrena, cojan papel, cojan bolígrafo, apúntenselo en la agenda el día 20. No sé si puedes ya anunciarnos dónde se puede ver o todavía no, si no lo veremos la semana que viene. Bueno, antes, sobre todo, es muy fácil también poder encontrar, que se van ampliando progresivamente, espero que haya más cines, en la página web de la película, que distribuye pues en España Bosco Films, que han hecho ya una apuesta muy fuerte por el cine católico de valores. Entonces está esta página web, inmaculadalapelícula.com, y ahí pues, es muy fácil dónde se puede ver. Y uno se mete, y hoy en día pues sobre todo va a estar en Barcelona y en Madrid, en distintos cines, también en Valencia, Murcia y Alicante, y cualquiera que quiera organizar un pase o lo que sea en su ciudad, pues le escriba ahí a través de esta película, y estoy seguro que los distribuidores de la película pues pondrán todas formas de facilidades para que se pueda ver en cuantas más personas. Es importante además que ese primer fin de semana, a partir del 20 de febrero, pues vayamos muchos a verla, ¿no? Porque si aguanta, digamos, el primer fin de semana, luego los cines la mantienen y además amplían, y hay otros cines que pueden estar interesados, ¿no? Por tanto, el día 20, 21 y 22 no puede haber otro plan, entiendo yo, que podernos preparar o entrar en la Cuaresma, ¿no? con la mano de María. Pues muchísimas gracias, y te voy a despedir poniendo una canción de la película que creo que te va a gustar. Y ya te despido porque el tiempo en la radio pasa volando. Fíjate, ya es casi las 12:15. Muchas gracias y buenas noches. Pues gracias, Javier Ángel.
sin más dilación, vamos ya a la entrevista de la semana que les va a encantar. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y esta noche, aquí en Diálogos con la Ciencia, dado que ha sido el Día Internacional de la Niña y la Ciencia, entrevistamos a Karina Diana Chuquispuma. Ella es ingeniera, investigadora doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid y especialista internacional en economía circular y sostenibilidad. Ha liderado proyectos en Europa y América Latina, integrando inteligencia artificial, políticas públicas y acción climática para transformar sistemas productivos y territorios. Y vamos a darle paso ya a Karina Diana. Buenas noches, Karina. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te he subido un poquito el volumen. ¿Cómo te llamo? ¿Karina? ¿Karina Diana? Karina Diana, ¿cómo prefieres que te llame? Karina Diana, pero normalmente me dicen Karina, sí. Bueno, pues nada, cuéntanos en qué país estás y qué hora es ahí ahora. Aquí son las 12:18 de la noche. ¿Dónde estás y qué hora es ahí ahora? Sí, bueno, ahorita son las 6:18 de la tarde. Estoy en Lima, Perú, en la capital del Perú. Uh-huh. Bueno, queremos hablar contigo porque esta semana ha sido el Día Internacional de la Niña y la Ciencia. Primero, háblanos un poquito de ti. ¿Cómo empezó tu camino en la ciencia? Si hubo algún momento que fue importante y empecemos por ahí. Pues claro. Mira, todo comenzó cuando era muy niña. Me apasionaban mucho las matemáticas. Creo que esto fue gracias a una profesora que era muy dedicada y se tomaba el tiempo para enseñarme con mucha paciencia. Entonces yo la recuerdo con mucha gratitud y siento que ella fue la que sembró en mí la confianza de dedicarme mucho a la ciencia y a las matemáticas, ¿no? Y el momento decisivo también que tuve a lo largo de mi formación fue justamente cuando estaba preparándome para la universidad. Y bueno, en mi familia hubo varios problemas, que mi papá perdió el trabajo y pues en ese momento tuve que tomar una decisión, ¿no? O ingresar directamente a la universidad con lo poco que sabía, o prepararme en el poco tiempo que tenía, o simplemente pues dedicarme a trabajar. Y confié en mis capacidades y estuve todo el día y casi sin dormir estudiando por 3 meses y postulé e ingresé. Y creo que fue una de las decisiones que realmente marcaron mucho mi vida profesional, ¿no? Porque no me había desafiado yo misma, ¿no? En poco tiempo. Uh-huh. Bueno, es increíble, pero mira, ahí tienes un mal que al final acabó en un bien, ¿no? Hay un dicho que dice, Sí. no hay mal que por bien no venga. Pues muchas felicidades por ese esfuerzo, que es importante. Bueno, y ahora estás centrada en inteligencia artificial y también en sostenibilidad y economía circular. ¿Qué te llevó hacia este mundo de la sostenibilidad y de la economía circular? A mí siempre me fascinó cómo funciona la Tierra, los sistemas naturales, la atmósfera, la energía, los ecosistemas. Yo creo que estos intereses, los problemas ambientales y todo el tema de aspecto social hizo que inicie mi carrera desde muy temprano, desde la agronomía, y que lo vaya relacionando un poco con el tema ambiental y de políticas públicas, ¿no? Tanto es así que hoy en día el tema de la sostenibilidad lo vemos a nivel transversal y pues la economía circular está marcando un antes y un después en todos los territorios, ¿no? Y cuéntanos un poco para irnos centrando, porque no todo el mundo sabe lo que es la economía circular. Cuéntanos qué es la economía circular y por qué hoy es tan importante. La economía circular es un nuevo paradigma de desarrollo. Propone que dejemos atrás el modelo de extraer, usar y desechar, que era la economía lineal al cual todos estábamos realmente acostumbrados, ¿no?
y ahora diseñamos sistemas donde los materiales y los recursos se mantengan en uso el mayor tiempo posible y el rediseño de la forma como producimos para obtener el mayor beneficio y el mayor potencial de los recursos y no generar muchos residuos, ¿no? Entonces, la clave de hoy prácticamente es entrar a esa transición circular, porque enfrentamos una crisis climática y aparte una escasez de recursos y hay muchas desigualdades estructurales, ¿no? Por el cual la economía circular exige que se articulen gobiernos, empresas, academias, sociedad civil para poder dialogar, ponernos de acuerdo en las normas, las políticas, y no solo entre regiones, sino también entre países, ¿no? Y esa apertura a la dimensión internacional va a marcar la transición verdadera que se necesita, ¿no? Uh-huh. Y tú has conectado todos esos temas con la inteligencia artificial, que está muy de moda ahora. ¿Cómo se conectan? La inteligencia artificial realmente nos permite analizar grandes volúmenes de información. Entonces, gracias a esa ventaja, nosotros podemos lograr sistematizar mucha documentación, muchas normativas, y podemos encontrar brechas y sesgos que antes no podría haber sido posible con solamente las lecturas, ¿no?, que estábamos acostumbrados y con los análisis. Pero hoy en día la inteligencia artificial tiene una capacidad alta de albergar grandes volúmenes de normativas y de PDFs y nos ayuda a sistematizar, organizar, caracterizar lo que realmente queremos detectar, ¿no? Entonces, la tecnología por sí sola no va a ser suficiente, claro está, porque necesitamos gente que tenga mucho criterio, mucha ética y capacidad de formular las preguntas correctas, ¿no? Pero si las sabemos usar bien, la inteligencia artificial puede acelerar la transición hacia todos los modelos más sostenibles y reducir las brechas que tenemos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y tú también trabajas en políticas públicas. ¿Qué significa trabajar en políticas públicas desde la ciencia? Yo creo que es muy apasionante porque implica conectar el conocimiento técnico con las decisiones que afectan a muchas personas, ¿no? Las políticas públicas buscan el desarrollo del país, pero muchas veces las instituciones trabajan de forma muy fragmentada. En temas ambientales y de sostenibilidad vamos a tener que ver esto de una manera más sistemática y articulada, ¿no? Entonces, con los datos, con los análisis y la evidencia, vamos a mejorar la coherencia en esas políticas y vamos a poder trabajar con los sectores y diseñar políticas más integrales y más efectivas para el desarrollo de un país. Uh-huh. ¿Y cómo se traduce, porque ahora mismo eres investigadora, estás investigando, te estás doctorando, cómo se traduce la investigación en decisiones reales hoy en día que pueden cambiar el mundo? Porque realmente la economía circular es un paradigma que va a cambiar cómo funciona el mundo. Sí, la investigación se traduce cuando nosotros compartimos estos datos en herramientas prácticas. Por ejemplo, cuando empezamos a definir los indicadores, sistemas de monitoreo, modelos de evaluación, metodologías y recomendaciones concretas. De esa manera, nosotros podemos realmente brindar a los tomadores de decisión de forma fácil y comprensible para que ellos puedan generar un cambio en las políticas públicas y se puedan comunicar bien en un lenguaje práctico, ¿no? Entonces, todo basa desde la sistematización y los indicadores que nosotros podamos elegir y podamos crear nuevos modelos de evaluación. Uh-huh. Y esta semana, tal y como he dicho al principio de la entrevista, se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer, de la niña, de la niña y la mujer en la ciencia. ¿Qué desafíos has enfrentado tú como mujer y que has sido niña y que te metiste en la universidad un poco casi por obligación en un momento de un apretón familiar, y que como niña ya has empezado en el mundo de la ciencia? ¿Qué desafíos has enfrentado tú como mujer y como niña en su momento en ciencia y en ingeniería? Sí, bueno, yo he enfrentado espacios donde era la única mujer en la mesa, ¿no? Entornos técnicos y también de toma de decisiones, todavía es muy frecuente encontrar estos vacíos y a veces hay que demostrar el doble para que tu voz tenga el mismo peso. Pero también he encontrado lugares donde hay muchos aliados y mentores que valoran el mérito y la rigurosidad, ¿no?, de estos espacios integrados de género
Y yo creo que estos desafíos me han fortalecido cada vez más y confirmo que la presencia de las mujeres es muy importante y necesaria porque nos permite ver diferentes enfoques, ¿no? Uh-huh. Recuerda a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia. Estamos entrevistando a Karina Diana Chuquispuma. Ella es ingeniera, investigadora doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid y especialista internacional en economía circular y sostenibilidad. Ha liderado proyectos en Europa y América Latina, integrando inteligencia artificial, políticas públicas y acción climática para transformar sistemas productivos y territorios. Con ella hemos hablado también de economía circular. Recuérdanos, Karina Diana, ¿en qué país estás y qué horas hay ahora para aquellos oyentes que han llegado tarde y dicen, uy, ¿de qué están hablando? Recuérdanos dónde estás. Sí, estoy en Lima, Perú, me encuentro en Sudamérica y son las 6:27 de la tarde. Pues, y estamos hablando de la mujer, de liderazgo y ciencia, hemos hablado un poco de tu experiencia particular. Desde tu punto de vista, ¿qué barreras siguen existiendo? ¿Y aprecias que son las mismas cuando estás ahí en América que cuando estás aquí en España? Sí, bueno, acá en Sudamérica aún siguen espacios altamente masculinizados, especialmente en áreas como las políticas públicas, la ingeniería y más aún la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas brechas todavía por avanzar, ¿no? Pero cuando yo comparo con la Unión Europea, con España y otros países que puedo visitar gracias al doctorado, pues sí se nota bastante el cambio que se está haciendo, el esfuerzo que se está haciendo en los países desarrollados para esta integración. Es muy evidente hasta en los trabajos que desarrollan a nivel técnico y profesional, pues se ve la inclusión de la mujer avanzando a una velocidad increíble a comparación de lo que está sucediendo acá todavía en Latinoamérica, que todavía son brechas muy difíciles de lograr, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo creo que vamos a dar paso a los oyentes para que se vayan preparando, pero antes una última pregunta, porque claro, ha sido el Día Internacional de la Niña y la Ciencia. No sé si habrá muchas niñas despiertas a esta hora. Aquí en España pues son las 0 horas y ya casi 29 minutos, faltan unos segundos, pero ya, 0:29, las 12:30 de la noche casi. No sé si habrá muchas niñas escuchándonos, pero a lo mejor hay familiares que mañana se lo pueden contar, o desde luego ahí en Hispanoamérica pues tenéis seguro niñas que nos están escuchando a través de Internet. ¿Qué mensaje darías a niñas que quieren estudiar ingeniería y ciencia? Y el que no también lo puede escuchar en el podcast. Claro que sí. Bueno, el mensaje sería que sean valientes, que se atrevan a explorar sin miedo, que se dejen guiar por aquello que despierte su curiosidad. La curiosidad es un motor del conocimiento muy importante, que aprendan constantemente y no se conformen con respuestas superficiales. Mantengan sus ojos, oídos y sobre todo la mente muy abiertas, ¿no? Yo creo que esa actitud les va a permitir tomar mejores decisiones y construir paso a paso las herramientas para abrirse a caminos nacionales e internacionales, ¿no? Pues vamos a dar paso ya a los oyentes. Si quieren participar ahora, no tarden. En el programa tienen que llamarnos. ¿A qué número? Cojan papel, cojan bolígrafo, porque el número al que hay que llamar si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 94 19. Recordamos que estamos entrevistando a Karina Diana Chuquispuma. Ella es ingeniera e investigadora doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid y especialista internacional en economía circular y sostenibilidad. Está liderando proyectos en varias de estas áreas. Y bueno, mientras recibimos estas primeras llamadas, que a veces hay gente que nos llama o a veces no, cuéntanos un poco cuándo ¿Tú vas a volver a España o ya nos quedas por ahí en América? Te estamos aquí esperando en España en la Universidad Politécnica. Como estás aquí haciendo doctorado, pues enseguida te recibiremos. Pero nos lo tienes que contar. Pero antes vamos a dar paso ya a una llamada que nos ha llamado al 91 005 94 19. Si no me equivoco, eres bienvenido desde Vilaseca. Sí, Javier Ángel, soy bienvenido. ¿Qué tal estás?
Bien, que como he visto que no llamaba a nadie, voy a aprovechar porque me gusta dar paso a veces a los demás y a veces no sé qué decir, y quería dar mi enhorabuena por las personas que traes al programa, porque yo estoy un poco atrasado, ¿no? Pero se ve que la ciencia va avanzando. Sí, porque a veces me escribías por WhatsApp y me decías, Javier Ángel, es que no sé si llamar porque está llamando mucha gente, no sé si... Digo, tú bienvenido, puedes llamar cuando tú quieras, si sabes que en este programa eres muy bien recibido. Y nada, y hoy estamos hablando de la niña en la ciencia para animar a todo el mundo nos gusta, los que nos gusta un poquito la ciencia, a todos nos gusta en sí todos estos temas, pero hay que animar a muchas niñas, pues que decir, no, esto no es solo para chicos, también esto es para niñas, esto es para todos, y animarse un poco a la gente. Hombre, yo creo que la ciencia es sabiduría, ¿no? Uh-huh. Y aplicarla Y a cosas buenas. sí, pero hay que estar bien, Javier Ángel, hay que estar bien. Uh-huh. Pues nada, Yo de verdad que tu programa me da mucho alivio porque escucho cosas que nunca había escuchado y siempre aprendo algo. pero no es mi programa, es nuestro. Tuyo también es un poco, es mío, de los oyentes y de todos los que quieran participar en él o simplemente escucharnos, porque si no estuvieses ahí, no tendría ninguna lógica que yo estuviese aquí. O sea, que este programa es de todos nosotros. Lo que yo creo que a veces tendrías que hablar también de ciencia, pero en otro aspecto, ¿no? De más matemático, como el programa aquel que te pregunté de la distancia que había al Sol y todo aquello, y porque eso también es ciencia, pero se sabe poco de esas cosas. Pues mira, te cojo el guante y vamos a hablar de esos temas también. Y te cojo el guante, recuérdamelo y buscaremos una entrevista también sobre matemáticas. Bueno, de los planetas o de la luna, de las estrellas, de todo eso. Pues nada, bienvenido. Muchísimas gracias por llamar. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, señora. Sabes que te aprecio un montón. Y yo a ti también. Y a Radio María más. Abrazo fuerte. Y adiós. Adiós. Nos ha llamado también al 91 005 94 19 Marisa. Adelante, Marisa, el micrófono es suyo. Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Javier Ángel. Javier Ángel. Pues mira, este programa de la ciencia, ¿cuál es el título? Ya no me acuerdo. Diálogos con la ciencia. Diálogos con la ciencia. Lo dais ya de hace muchísimos años. A mí siempre me ha gustado este programa. Pues... Y ahora coincidió que tuve un maratón de teléfono. Me di un maratón de teléfono con varias personas. Uh-huh. Estoy a tope. Y hemos hablado en una llamada de la ciencia de la paz. Uh-huh. Y como dijiste, si había alguna niña despierta esta noche, me entró el cosquilleo y dije, pues voy a llamar, porque la ciencia de la paz, la paciencia, uh-huh. La ciencia de la paz también es muy importante en este mundo que vivimos ahora. Claro, Marisa, claro que sí. Pues... Y todo lo que ayude, porque me acuerdo un programa que tuvisteis hablando de cómo funcionaban los móviles, pero qué interesante, cuánto se aprende. Tienes razón, bienvenido en lo que dijo, se aprende mucho. Pues... mira, Marisa, te voy a contar una historia. Dices, llevamos mucho tiempo. Desde noviembre, Diálogos con la Ciencia lleva 19 años. La semana que viene se cumplirán 19 años que me entrevistaron a mí para hablar de arquitectura. Y el 7 de agosto de 2007 comencé a conducir este programa. Y el 7 de agosto, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren, cumpliré 18 años conduciendo Diálogos con la Ciencia.
Y como en noviembre del año que viene, si Dios quiere, tendremos la entrevista número 1000. Y solo les digo que va a ser una entrevista muy especial y hasta ahí puedo leer. ¿Qué día dices? En noviembre del año que viene. Bueno, no, noviembre de este año. Noviembre del año que viene. No, de 2026. La entrevista 1000. Sí, noviembre de 2026. Si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren. ¿Y cuándo dices que cumplís los años? Bueno, el programa los cumplió en noviembre. Yo los cumpliré la semana que viene y conduciendo el programa en agosto. El 7 de agosto. Sí. Bien. 19 años, que se dice pronto, ¿eh? 19 años. Qué bueno, chico. Ya no me imagino... Pero tú eres muy joven, porque tú tienes voz de joven. Bueno, yo ya no me imagino la vida sin diálogos con la ciencia, es que ya no me la imagino. No sé cómo... Es que es divertida, es que es una manera amena de hablar de la ciencia. Pues Marisa, a mí me gusta. Un abrazo muy fuerte y vamos a dar paso a la siguiente Pues mucho llamada. gusto. Ay, yo le digo a las jóvenes que también estudien la ciencia de la paz. Y Marisa, la paciencia. Yo porque la tengo que ejercitar en mi vida, ¿sabes? Pues Marisa, aprovecha tú que también tienes espíritu joven. Cuando dijiste, sí, me hizo gracia. ¿Hay alguna niña despierta a estas horas? Porque yo a estas horas no suelo estar ahora. Pero bueno, esta noche como voy a hacer vigilia, pues esto es un entremés. Bueno, pues Marisa, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cómo dijiste, Javier? Javier Ángel. Javier Ángel. Mucho gusto. Pues nada, muchas gracias. Vamos a dar paso a Paco, que nos llama desde Puchena. Paco nos ha llamado al 91-005-9419. Adelante, Paco, el micrófono es suyo. Buenas noches. Felicitaros en primer lugar a ti, a los compañeros y también a los que han hecho el programa del cura Varela. Que el otro día conocí a Paloma Niño. Anda. En Huelcarubera. Sí. Pues bueno, tú te llamas Javier, ¿no? Sí, yo me llamo Javier Ángel. ¿Y es tu cumpleaños ahora también? No, cumple programas. Ya. Muy bien, pues muchas felicidades. Pues nada, un abrazo muy fuerte, al Paco. Programa. Venga, un abrazo, adiós. Un abrazo. Y desde Madrid nos ha llamado Juan, que ha llamado al 91-005-9419. Adelante, Juan, el micrófono es tuyo. Muy buenas noches. Buenas noches. Mire, es la primera vez... Tiene que apagar la radio porque se oye mucho eco. Sí. O sea, quitar el sonido, ¿verdad? Sí, quitar el sonido donde estamos oyendo porque si no se oye eco. Bien. Mire, es la primera vez que les oigo a ustedes. Me está maravillando. Yo soy un joven de 86 años. Bueno. Que le gusta mucho la ciencia. Estudié ya mayor. Mi vocación había sido matemáticas. Y luego acabé de ingeniero, pero sí, eso tiene importancia. Mi vocación ahora, pues, es una y única. Cumplir la voluntad del Señor y serle agradable. Y ser digno hijo del cielo de la Santísima Virgen María. Hay un libro que, aprovechando de que ustedes hablan de esto, que de los muchos que he leído, pues estoy leyendo uno que me está encantando, no sé si lo conocerán. El título es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Hemos hablado de ese libro aquí en el programa. Anda, pues claro, yo es que es la primera vez que oigo el programa, ¿sabe? Entrevistamos al autor. Sí, yo lo he conocido al autor. Y también otro libro que me figuro que lo conocerán ustedes, que es este que se llama Dios, la ciencia y las pruebas. Sí, este es francés. Sí, francés. Hemos entrevistado, no entrevistamos al autor, que era francés, entrevistamos al editor. Sí, son dos. Sí. Pues yo que es que llevamos casi 1000 entrevistas. Aquí hay poca gente a la que no hayamos entrevistado. Claro, hemos entrevistado, le hicimos a José María Carrascal, que usted sabrá quién es José María Carrascal, de las corbatas. Le hicimos su última entrevista, que pobre falleció un poquito después, y se la hicimos nosotros la última entrevista. Hemos entrevistado a muchísima gente. Sí. Mire, yo soy yo divido los libros en dos: la Sagrada Escritura y el resto.
Bueno, yo todos los jueves voy a un curso, para decirlo rápido, digo curso de oración y Biblia. Yo lo digo así para decirlo rápido. Y merece la pena que alguien que sabe de verdad, alguien que ha estudiado teología de la buena, un buen sacerdote, explique la Biblia de verdad, que merece la pena, ¿eh? Porque no hay palabra puesta al azar. Fíjese, acerca de esto, yo tenía 3 Biblias, pero es que me he comprado una, que eso es una maravilla, supongo que la conocerán ustedes, que la ha editado la Conferencia Episcopal y tiene como subtítulo Scrutatio las Escrituras, escrutar las Escrituras. No sé si la conoce. No lo conozco. Ese Pues ya no lo conozco, ¿ve? No lo sé todo. No, yo tampoco. Pero mire, solamente la introducción general que hace una referencia al gran santo San Jerónimo, que me parece que es del siglo IV. Bueno, eso es una maravilla, ¿eh? Pero todo lo que le diga es poco. Aparte de que hay una introducción a cada uno de los libros de la Biblia, porque la Biblia es una biblioteca, ¿verdad? La introducción general... Juan, que el tiempo en la radio pasa volando. Tenemos que seguir... Nada. Pues nada, agradecerles esto y pedirle que se acuerden de mí también, porque yo también quiero ir al cielo. Pues Juan, nos acordaremos, pero tenemos que hacer un trato. Usted tiene que rezar también por nosotros. Sí. ¿Sabe con qué? Y con eso termino. ¿Sabe con qué comparo yo la oración? ¿Con qué? Pues mire usted, en balística, con un cañón que independientemente de quién aprieta el gatillo, el cañonazo es el mismo. Es decir, que aunque uno sea como sea, pero el tocar la oración, independientemente, creo yo, de quien lo haga, el cañonazo espiritual es el mismo. Pues nada, muchísimas gracias, Juan. A ustedes. Abrazo fuerte. Igualmente. Y recuérdanos en tus oraciones, nosotros te recordaremos en las nuestras. Ante la imposibilidad de pagárselo, que Dios se lo pague. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, adiós. Bueno, pues yo creo que tenemos que volver a nuestra entrevistada, que la tenemos escuchándonos aquí, y es Karina Diana Chuquispuma. Ella es ingeniera investigadora doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid. Con ella hemos hablado de economía circular, que ella es especialista internacional, y también de sostenibilidad. Ha liderado varios proyectos en Europa y Hispanoamérica, integrando inteligencia artificial, políticas públicas y muchas más cosas. Bueno, pues para aquellos oyentes que han llegado tarde, Karina Diana, si quieres contarles algo más, algo que se haya quedado en el tintero o un resumen de lo que hemos hablado, porque luego la entrevista entera está en el podcast y a lo mejor alguien nos pilla ahora y dice, uy, pues mañana escucho el programa entero en el podcast. ¿Qué les podemos decir? Pues yo creo que un poco de algunos consejos para los que quieran todavía, si alguien nos puede escuchar, que va a elegir su carrera. Yo creo que la elección de una carrera no es la elección de un título, sino que hay que elegir un problema que uno quiera resolver y preguntarse qué temas te indignan o qué temas te despiertan curiosidad y dónde quieres generar impacto. Yo creo que es la primera partida para poder elegir tu vocación, y luego con mucha disciplina y mucha perseverancia pues uno logra ir avanzando paso a paso. Ese es uno de los consejos que me ha servido bastante, y también creo que el futuro de que se acerca prácticamente va a ser interdisciplinario. Entonces, indistintamente de la carrera que uno elija, que va a empezar a articular con otras carreras necesariamente, y uno va a tener que aprender un poco de todo, ¿no? Y nosotros necesitamos que las ingenieras entiendan datos, que los economistas aprendan cambio climático, que las científicas dialoguen con gobiernos, porque los problemas globales que se avecinan van a tener que trabajar de forma articulada y muy transversal entre todos los sectores. Entonces, indistintamente en la carrera que uno elija, pues adelante y aprender un poco de todo para poder hacer muy buenos proyectos que trasciendan y que puedan generar un impacto en las siguientes generaciones. Pues muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo, y me he quedado con una pregunta en el tintero justo cuando hemos empezado con las llamadas. ¿Cuándo vuelves a España? Porque entiendo que estás haciendo la tesis doctoral y entiendo que la entregarás aquí en Madrid. No lo sé. Sí, claro. Voy a regresar en julio. Todavía me queda este año, el último año de doctorado. Voy a regresar en julio para poder terminar las últimas
actividades que tengo que hacer el doctorado, que son, me falta ya poco, las actividades formativas y el artículo, que ya he terminado uno de ellos y estoy en el segundo artículo, así que me queda muy poco para poder ya cumplir con todos los requisitos, y yo creo que ya después de cumplirlos ya regreso ya del todo para poder exponer y ya quedarme en España de forma definitiva, ¿no? Pues un abrazo fuerte, mucho ánimo con el duro trabajo que seguro que estás haciendo en la tesis doctoral, y muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo desde ahí, desde Lima, Perú, y cuando vengas a España, pues contentísimos de que estés colaborando con la Universidad Politécnica de Madrid y que te doctores en la Universidad Politécnica de Madrid, haciendo un trabajo estupendísimo, seguro. Abrazo fuerte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Ángel. Hasta luego. Buenas noches desde aquí, buenas tardes para allí. Gracias. Y a continuación, Leonardo de Miel Pérez de Madrid nos invita a pensar y sentir. Hoy, 2 textos. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Una vez más, les saludo muy cordialmente en esta nueva ocasión de pensar y sentir juntos. En España, el número de perros ha superado significativamente al de niños en los últimos años. Una tendencia confirmada por diversos organismos y censos. Se estima que hay aproximadamente 9,5 millones de perros en España, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía. Por cierto, el número total de mascotas, incluyendo gatos, pájaros y otros, supera los 20 millones, estando presentes en el 61% de los hogares españoles. Y por otro lado, la cifra de personas menores de 14 años, según el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en torno a los 6,1 millones, con cifras históricas de baja natalidad, con apenas 320.000 nacimientos anuales en periodos recientes. Es decir, hay 6,1 millones de niños y 9,5 millones de perros. Más de la mitad más. Y la tendencia se va agravando porque en ciertos rangos de edad, en los años más recientes, los niños entre 0 y 4 años, se estima que hay casi 6 veces más mascotas que niños. Los datos muestran que en muchas familias la preferencia o la posibilidad de convivir con animales ha superado a la de tener hijos. Y aunque parezca anecdótico, hemos visto varias veces noticias de personas que dejan la herencia a su perro, y también una sentencia judicial que anula un despido laboral por ausentarse del trabajo para cuidar de su mascota enferma. Por ahora esto no ha ocurrido formalmente aquí, porque en España los animales no tienen personalidad jurídica y por tanto no pueden ser herederos directos. Pero hay 50 países donde la ley permite que un perro o una mascota esté incluida en el testamento. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir 2 textos cortos a propósito de todo esto. El primero de ellos lo ha escrito José Juan González García y dice así: en mi época de estudiante, además de asistir a las clases de Meiner, tuve la oportunidad de conocer a un distinguido profesor de filosofía, que a las primeras de cambio te largaba aquella historia según la cual Pitágoras había defendido a un perro que estaba siendo maltratado porque había reconocido en sus ladridos la voz de uno de sus amigos ya fallecido. Y así de antigua y más es la relación entre el ser humano y el can que llevó a un abogado estadounidense a acuñar la famosa frase de que el perro es el mejor amigo del hombre. Ahí tenemos el ejemplo del general Patton, el cual llegó a sentir tanto afecto por su terrier que se hicieron inseparables y compartieron hazañas bélicas y tienda de campaña. He tenido ocasión de leer el escrito de Beatriz L. Chazarreta sobre la importancia de las mascotas, mayormente perretes, en la partición de las herencias,
Y puedo decir que no me ha sorprendido. Casi cada día me encuentro en la calle con personas que pasean el animal en un carrito de bebé y no lo dejan corretear por el parque y hacer las cosas que su naturaleza perruna demanda. Personas que lo visten como a un muñeco y lo llaman Óscar o Pepe y que esperan a que en cualquier momento pida un paquete de cromos y que le den permiso para mirar el móvil. Hoy el perro de San Roque no tiene rabo, pero se pega una vida de marqués. Es un rico heredero que viste ropa cara, al que le dan comida gourmet. Lo traen en palmitas y ya no se le ve orinando por las esquinas y las ruedas de los coches. Eso sí, aún continúa dejando sus cacas en las aceras que el civismo de los dueños les impide recoger. Espero que al mejor amigo del hombre no se le ocurra afiliarse a un sindicato y exigir una subvención y un puesto en un chiringuito oficial. Y el segundo escrito corto que les leo hoy lo ha escrito Ángel Antonio Herrera con el título de El perro, mi heredero, y dice así: durante siglos el heredero fue el hijo. Vino luego el sobrino aplicado y el ahijado agradecido, el nieto prometedor. Hoy el heredero es el perro. En estas monadas sensacionales andamos. Hay quien consigna al perro en el notario cuando llega el testamento. Así es un perro quien recibe la inversión afectiva, la protección jurídica y el voltaje emocional que antes se reservaban a la descendencia humana. No ha ascendido el caniche, sino que ha descendido el adulto, que es como decir que el adulto es un veterano infantil. Esta circunstancia es un ejemplo estruendoso de nuestras épocas de cursilería homicida, donde el galgo tiene mejor sitio en el sofá o en el Código Civil que un abuelo. El perro ocupa hoy el lugar del hijo, no tanto por elección sentimental como por comodidad moral. Al perro no hay que educarle para el mundo. No hay que explicarle el fracaso o el desamparo. El perro no discute, no se emancipa, no pide botellón o un iPhone. El perro permite al adulto ejercer una paternidad sin conflicto y una ternura sin riesgo. Por eso se legisla tanto alrededor del perro y tan poco alrededor del adulto. Al primero se le reconoce dignidad, mientras se le supone torpeza al segundo. El perro hereda la confianza que ya no está en la madurez del ciudadano. Esta sustitución no es inocente. El perro es el heredero perfecto. No pedirá explicaciones sobre el mundo que se le deja, ni preguntará por las decisiones tomadas, ni reclamará cuentas morales. El perro acepta, y en esa aceptación silenciosa se instala una versión de alivio del adulto, cuidar sin ser cuestionado. Mientras tanto, el humano es tratado como un menor prorrogado, como un párvulo perpetuo de civismo básico. Termina así este texto escrito por Ángel Antonio Herrera. He aquí una paradoja de nuestro tiempo. Nunca se habló tanto de humanidad como ahora, cuando se duda tanto del humano. Nunca se exaltó tanto la empatía como ahora, cuando se administra por decreto. Entre leyes protectoras y pedagogías condescendientes, el perro no solo entra en la familia, ocupa el lugar que el adulto va dejando vacío. Y felicito a todas las personas que consiguen tener convivencia con una mascota junto con los demás familiares. Por ejemplo, pues yo estaba pensando que alguna vez ha estado aquí en la radio mi mastín, que es una perrita que cogimos de la perrera que estaba coja y que le gusta estar todo el día tumbado al lado de los niños, y Balduino, Ruth, Teresa y Marta pues a veces la manosean acariciándola, y claro, cuando son los cuatro a la vez pone cara de qué dura es la vida de la mascota. Y bueno, la pobrecita no tiene demasiados privilegios en la casa porque tiene su alfombrita y sabe que ese es su sitio, pero ahí está muy contenta y feliz con nosotros y comparte con nosotros muchas cosas. Y
yo creo que cada cosa en su sitio. Hacía una reflexión el obispo Monseñor José Ignacio Munilla esta semana, creo que era la semana pasada, que había una foto del tercer mundo y ponía: estos niños no pueden tener mascota porque implicaría alimentarla. Y es verdad. ¿En cuántos lugares no se puede tener mascota porque implicaría tener que alimentarla y a duras penas se pueden alimentar a ellos? Faltan unos minutos para que sea la 1 hora peninsular y todavía, aunque ya en la península es día 13, qué bonito el día 13, día de la Virgen María. La Virgen de Lourdes fue el día 11, hace 2 días, pero todavía en el paraíso canario es día 12. Y el día 12 se conmemora que en febrero, el día 12 de febrero de 1919, murió en Madrid el médico alicantino Francisco Javier Balmis y Berenguer, que dirigió con el cirujano militar José Salvañ y la enfermera Zendal la primera expedición filantrópica de la historia, logrando mantener la vacuna contra la viruela activa durante viajes transatlánticos a América y a Asia. Vacunó a todo el mundo, hasta al enemigo. Cuando había guerra con el enemigo, se ofrecían a vacunarle de la viruela y vacunaron hasta el enemigo. La semana que viene podremos contar con Salvador Arijo, que nos va a hablar de este tema y les aseguro, les va a encantar. Bueno, tendremos otra entrevista, tendremos la entrevista habitual y además Salvador Arijo nos hablará de este tema. Y a continuación, R², Ruiz Ramírez nos presenta la historia y la composición química de los cosméticos en la sección ¿Cómo entender eso que no entiendo? Muy buenas noches a todos. Yo soy R², Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy en día es muy normal ver a la gente maquillada, pero ¿qué sustancias químicas se utilizan para fabricar los cosméticos? De eso hablaremos hoy. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. La química de los cosméticos es un universo fascinante donde se combina la ciencia con la belleza. Se calcula que la media europea del uso de cosméticos es al menos 7 diferentes al día. Y dirás, pero si yo no uso cosméticos. Pero sí los usas, porque estos cosméticos son desde los productos de higiene, como puede ser el jabón, el champú, el desodorante o el dentrífico, hasta los productos de belleza como maquillajes, y aquí también se incluyen los perfumes. Todos estos contienen diferentes sustancias químicas. En los cosméticos se pueden encontrar ingredientes de origen natural como minerales, vegetales, animales o microbiológicos y otros ingredientes sintéticos. En muchos de los cosméticos podemos encontrar algunos componentes donde los más habituales son los retinoides, los hidráxidos, las vitaminas C, las ceramidas y el pantenol. El uso del maquillaje no es algo moderno que se ha empezado a usar ahora, sino que viene de mucho antes. En la historia de la humanidad, si nos remontamos a hace más de 5.000 años, podemos encontrar que algunos antepasados utilizaban diferentes tipos de ungüentos para maquillar el rostro, el cuerpo y el pelo. Un ejemplo del uso del maquillaje en la antigüedad es Egipto, donde a las orillas del Nilo, tanto los hombres como las mujeres se pintaban los ojos de colores como el azul, el negro o el verde oscuro, y estos lo hacían utilizando col, que es una sustancia que se mezcla con el sulfuro de antimonio o malaquita reducida a polvo. Con estas pintadas no solo pretendían embellecer su rostro, sino también proteger la zona anatómica situada alrededor de los ojos del fuerte sol que azotaba a la zona. Para acercarnos más al término que usamos hoy en día en cosméticos, nos tenemos que ir a la época romana, donde en los antiguos baños imperiales unos hombres usaron unctuarium,
un ungüento que se usaba para el cuidado de la piel y del rostro. Este bálsamo era aplicado por unos esclavos. Estos esclavos se llamaban cosmetae. Cosmetae es un término que procede del griego cosméticos con K, que significa arreglar. Este palabra dará origen al vocablo cosmético, que eso es lo que embellece el cuerpo. Desde entonces, la cosmética ha seguido jugando un papel fundamental en las vidas de las mujeres a lo largo de la historia, traspasando barreras culturales y temporales. No es solo algo que se usa para embellecer, sino que también se ha convertido en una expresión artística y un medio para fomentar la autoexpresión y la confianza. Cuando hablamos de los químicos que tienen los cosméticos, podemos dividirlos en 4 grandes grupos. Estas categorías son los principios activos, los excipientes, los correctores y los aditivos. Los principios activos son aquellas sustancias que tienen un efecto específico y que determina la función del producto. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, aquellos que son usados para disminuir las líneas de expresión o quitar manchas solares, donde se emplean los ácidos alfa hidróxidos en diferentes formas como el ácido láctico, málico, glicólico y tartárico. El segundo grupo, que eran los excipientes, también son conocidos como vehículos. Son sustancias que facilitan la aplicación de los principios aditivos. Pueden ser hidrofílicos o lipofílicos. Los hidrofílicos son los que tienen una gran afinidad al agua, por ejemplo, el alcohol polivinílico o el polietilenglicol. El otro, los lipofílicos, son los que tienen una gran afinidad a los lípidos, es decir, que se mezclan bien con las grasas. La tercera categoría son los correctores. Estos son los ingredientes que se encargan de estabilizar la fórmula cosmética y mejorar las propiedades, el aspecto y la presentación final del cosmético. Los correctores se dividen en espesantes, correctores del pH, quelantes, solubilizantes y suavizantes. Como última categoría tenemos los aditivos. Estos son los de menor importancia, ya que se encargan de evitar el deterioro de los cosméticos y proporcionan características comerciales relacionadas con el olor y el color. Los más comunes son el naranja G, la tartraquina, la floxina y el carmín. La química de los cosméticos es un gran universo que desempeña un papel fundamental, ya que crea productos capaces de brindar beneficios estéticos sin comprometer la salud de nuestra piel. Espero que hayáis disfrutado y aprendido algo nuevo. Buenas noches y hasta la próxima. Someday down the line, before we both run out of time, you're gonna see that someday we'll be all that we need. Y el profesor Luis Felipe Verdeja nos recuerda que hay de los metales en la Biblia, que es mucho. Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches, Javier Ángel. Soy Luis Felipe Verdeja, miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España y profesor emérito en la Universidad de Oviedo. En la entrega número 39 de la Biblia y los metales, se quiere continuar considerando las cifras explícitas del plomo que aparecen en la Biblia. En la entrega anterior, se había propuesto estudiar las referencias bíblicas del plomo en 3 grupos. El primero de ellos, y quizá el más singular, corresponde al comentado pasaje del libro de Job 19:24. Dentro del segundo conjunto de referencias a comentar en la entrega número 39, se identifican aquellas que ponen en valor la densidad del metal. Es decir, las que hacen posible que puedan alojarse cargas en lechos marinos o fluviales sin posibilidad de ser reflotadas. También se incluyen
las que hacen referencia a la construcción de tapas que alcancen a sellar depósitos que almacenen productos agrícolas susceptibles de ser arrastrados por violentas corrientes de agua. Es posible que la primera cita bíblica del plomo pueda ser la del Éxodo 15:10. Dentro del himno triunfal que Moisés y los hijos de Israel entonan al Señor se dice: «Pero soplaste tu aliento y el mar los cubrió, como plomo se hundieron en las aguas profundas». Antes de continuar con el comentario de otras referencias bíblicas al plomo, se quiere puntualizar que, dentro de los metales bíblicos, el plomo no es el metal que alcanza la mayor densidad, es el oro. La densidad del plomo es de 11.340 kilogramos metro cúbico, o 11,34 gramos centímetro cúbico, mientras que la del oro alcanza los 19.320 kilogramos metro cúbico o 19,32 gramos centímetro cúbico. Pero a nadie se le ocurre fondear unos señuelos de pesca con una pieza de oro. Es posible que en algunas traducciones del capítulo 6 del libro de Josué, en donde se hace referencia a la conquista de Jericó, se puede encontrar la traducción en la que se diga que el muro o las murallas de la ciudad cayeran a plomo. Ni en la Biblia de Navarra ni en la de Jerusalén se hace ninguna referencia al plomo. Sus traducciones comentan bien que la muralla se desplomó sobre sí misma o que ésta se vino abajo. Otra de las citas del plomo que aparecen en la Biblia de Navarra se encuentran en el segundo libro de los Reyes, concretamente en el capítulo 21, versículo 13. Realmente no se cita al plomo, sino a la plomada. La cita concreto dice lo siguiente: «Extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de Ahab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un vaso que se friega y se vuelve boca abajo». No obstante, para intentar ir un poco más lejos de la mera interpretación literal, sería necesario conocer lo sucedido en el reinado de Manasés, en Judea, desde el año 698 al 642 a.C. Según el texto del segundo libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 18, Manasés tenía 12 años cuando empezó a reinar. Reinó en Jerusalén durante 55 años y levantó altares a Baal, tal y como había hecho Ahab, un antiguo rey de Israel. Manasés sedujo a su pueblo a obrar peor que las naciones a las que el Señor había aniquilado delante de los israelitas. A causa de las abominaciones que ha cometido Manasés, peores que las que cometieron los amorreos, y por haber hecho pecar de idolatría a Judá, se inserta el versículo 13 que el Señor, Dios de Israel, pone en la boca del escritor sagrado en 2 Reyes 21:13. Extenderé sobre Jerusalén el cordal de Samaria y la plomada de Ahab. Manasés fue el rey que más tiempo permaneció en el trono de Judá, seguramente siendo vasallo del rey de Asiria. Desde el punto de vista religioso, que es lo único que parece interesar al autor sagrado, fue totalmente contrario a las reformas emprendidas por su padre Ezequías, que reinó en Judá desde 727 al 698 a.C. Su reinado fue tan desastroso que, según comenta la Biblia de Jerusalén,
dio motivo a que Dios decidiera la ruina de Jerusalén. Entre la sangre inocente derramada por Manasés, la tradición judía entendió que estaba la del profeta Isaías. Pero después de esta exposición del segundo libro de los Reyes, ¿qué se puede decir sobre la inclusión del plomo en los textos del Antiguo Testamento? Para ello, queridos oyentes de Diálogos con la Ciencia, será preciso esperar a la próxima entrega de la Biblia y los metales. Muy buenas noches. El profesor Luis Felipe Verdeja nos deja con la intriga para que nos veamos aquí ansiosos hasta el programa en el que podamos ver la siguiente entrega. Pues muchas gracias, profesor, por estas explicaciones y gustosos seguiremos el siguiente capítulo, la siguiente entrega de estas interesantes reflexiones. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy no es un día cualquiera. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying it's a lovely day. No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 13 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 962, pocos días después de su llegada a Roma para ser coronado emperador por el Papa, el 12º de los 45 que tuvo el Sacro Imperio Romano Germánico, el ya emperador Otón I y Juan XII, llamado el Papa Fornicario, corren los peores tiempos de la Iglesia, los llamados siglos de plomo o siglos oscuros, el 9 y el 10, firman el Diploma Otonianum, también llamado Pacto Otoniano o Privilegio Otoniano, con dos consecuencias principales. La primera, el reconocimiento del Papa como gobernante efectivo de los territorios papales, que iban bastante más allá de la ciudad de Roma. El segundo, la tutela de dichos estados pontificios por el emperador, lo que incluía el derecho de éste a ratificar la elección papal. El pacto durará poco, pues en cuanto Otón abandona Italia, Juan II lo rompe unilateralmente. Otón retorna entonces a Roma, mientras Juan huye de la ciudad. Una vez en San Pedro, el emperador convoca un concilio en el que cardenales y obispos acusan a Juan de varios sacrilegios, incestos y homicidios. Requerido el pontífice para justificarse, este se niega a volver a Roma, tras lo cual el concilio lo depone y elige un nuevo papa en la persona del secretario del emperador, León, seglar, que recibe las órdenes sagradas el mismo día y va a reinar con el nombre de León VIII. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1542, en el extremo nordeste del Brasil, el conquistador español Francisco de Orellana llega al río Amazonas, río cuya desembocadura había sido ya avistada por Vicente Yáñez Pinzón en 1500 y realiza en él una amplia navegación.
1655, en el Perú, un gran terremoto destruye gran parte de Lima y su puerto, Callao, dando inicio así a la devoción del Santo Cristo de los Milagros, una imagen del crucificado que quedará incólume a pesar del seísmo. Y en 1726, en Chile, las autoridades mapuches y españolas firman el llamado Parlamento de Negrete, que pone fin al levantamiento mapuche de 1723-1726, que forma parte de la famosa e inacabable Guerra de Arauco, una guerra interminable, aunque con episodios de paz provisional, que Felipe II llamaba el Flandes indiano, y que no conoció final, prolongándose incluso más allá de la presencia española en el escenario. Devo pensarci su, ma dipenderà. En el año 1689, a la muerte de Jacobo II, que al final de sus días se había convertido al catolicismo, el trono inglés se declara vacante y es ofrecido a su hija, María Estuardo, anglicana sin embargo, y con ella a su marido, Guillermo III de Orange, nacido holandés e igualmente protestante. Curiosamente, en la misma fecha, pero de 3 años después, en 1692, en el valle de Glencoe, en Escocia, los ingleses perpetran la masacre de Glencoe, en la que asesinan a 38 hombres del clan MacDonald por no jurar lealtad al nuevo rey, Guillermo de Orange, quemando después todas las casas que encuentran en la zona. Al día siguiente se encontrarán muertos de frío al menos a 40 mujeres y niños que tuvieron que pasar la noche a la intemperie por haber sido destruidos sus hogares. Passa una mano qui così sopra i miei lividi, ma come piove. En 1678, 76 años después de su muerte, nada menos, se publica la obra de Tycho Brahe titulada El sistema ticónico, que versa sobre el sistema solar, según la cual Sol y Luna giran alrededor de la Tierra inmóvil, mientras que Marte, Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno, Neptuno y Plutón todavía no se han descubierto, giran alrededor del Sol. Una teoría que intenta ser una especie de solución de compromiso entre el sistema tolemaico geocéntrico, según el cual la Tierra es el centro del universo y todos los astros giran alrededor de ella, y el sistema heliocéntrico del sacerdote polaco Nicolás Copérnico, presentado en el año 1543, según el cual es el Sol el centro del universo, o al menos del sistema solar, y la Tierra la que gira a su alrededor, y no al revés. Ma come piove bene su impermeabili. Corriendo el año de 1812 en la ciudad de Rosario, en Argentina, en el marco del levantamiento rioplatense frente a la corona española, el general Manuel Belgrano propone al gobierno la bandera albiceleste como estandarte patrio, un estandarte que será definitivamente aprobado el 18 de febrero por el gobierno del triunvirato. Según creencia muy extendida en la propia Argentina, el general Belgrano, gran devoto de la Virgen, había elegido los colores por ser los de ella, como se ve con toda claridad en sus representaciones como Inmaculada Concepción. Son también, curiosamente, los colores de la monarquía borbónica, en un momento en el que la revolución todavía no se ha decantado completamente a favor de la secesión. Bien es verdad, a su vez, que si los colores celeste y blanco son los colores de los Borbones, es precisamente por la devoción de la dinastía hacia la Inmaculada Concepción.
Corriendo el año de 1947, en el marco de la Organización de Naciones Unidas creada 2 años antes, el Consejo de Seguridad de dicho organismo acuerda la creación de la llamada Comisión de Armamentos Convencionales para la reducción de las armas convencionales en el mundo. Su acción corre en paralelo con la de la Comisión de Energía Atómica para armamento de tipo nuclear. Lo cierto, sin embargo, es que el naciente y creciente enfrentamiento entre la Unión Soviética y sus aliados por un lado y Estados Unidos y los suyos por otro, el cual dará lugar a la llamada Guerra Fría entre ambos bloques, hará que los logros de la comisión sean muy escasos, produciéndose más bien un alarmante rearme mundial. En 1952, ambas comisiones, la de armamento convencional y la de armamento nuclear, son unificadas en la llamada Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. Scendo giù a prendermi un caffè. Scusami un attimo. Y sin salir del tema, en el año 1960, Francia realiza la detonación de su primera bomba atómica en pruebas, cosa que hace en el Sahara de la todavía francesa Argelia. Entre 1960 y 1996, Francia realizará un total de 210 bombardeos nucleares experimentales, la mayoría de ellos en los atolones de Fangataufa y sobre todo Mururoa, en pleno Océano Pacífico. El Reino Unido solo, entre comillas, realizará 45 bombardeos experimentales, frente a los 715 realizados por la Unión Soviética y los 1.032 realizados por Estados Unidos. Con la firma del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares en 1996 por parte de los franceses, Francia pone fin a este tipo de experimentos. En el año 1964 se descubre en la Biblioteca Nacional de España, cita en Madrid, un volumen con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo, que representan el 15% de todas las anotaciones realizadas por el genio de Vinci, dedicadas principalmente a ingeniería y escritas curiosamente en un italiano dialectal con incorrecciones gramaticales. Según parece, habría llegado a España con el escultor Pompeo Leoni y tras pasar por la biblioteca de El Escorial se habrían perdido hasta su reaparición en la Biblioteca Nacional. En 1972, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sapporo, en Japón, el esquiador español Francisco Fernández Ochoa gana el slalom especial y con él la que es la primera medalla de oro del esquí español en toda su historia, y la última también, por desgracia, hasta la fecha al menos, en unos Juegos Olímpicos, los de invierno, en los que los españoles apenas han cosechado 5 medallas en total. Una de oro, una de plata y 3 de bronce. En 1974, en la Unión Soviética, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que había recibido el Nobel de Literatura 4 años antes, autor del famoso libro Archipiélago Gulag, en el que denuncia las atrocidades del régimen comunista soviético, es expulsado de la Unión Soviética, aprovechando para recoger ese premio Nobel que las autoridades soviéticas le habían impedido recoger. En España, el presentador de moda en aquel momento, Íñigo, en su programa Directísimo, le hará una sonada entrevista
que causó sensación, en la que afirmaba que España no sabía lo que era una dictadura al lado de lo que se sufría en la Unión Soviética. Luis. ¿Qué pasa, Mariate? ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa? Hija, qué susto. Pues no, la verdad. Pues hay que hacerlo, Luis. Pues sí, amigos, porque todos los jueves a la 1 de la mañana y muchos domingos a las 3 de la tarde, Mariate Aragonés, que es mi mujer, y este servidor, estamos de nuevo con ustedes contándoles más y más historia. Pero historia de la buena, con mayúscula. En el programa Esta no es una semana cualquiera. Y con la mejor música. Mariate, ¿y los que no puedan escucharnos en directo? Siempre pueden entrar en el podcast del programa. Esta no es una semana cualquiera. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio. Pues ya lo saben, amigos, esta no es una semana cualquiera. Con Mariate Aragonés y Luis Antequera. La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. Sull'anima. Corriendo el año de 2001, a 300 millones de kilómetros de la Tierra, una nave de la NASA, la Near Shoemaker, zapatero cercano por su traducción al español, se posa por primera vez en la superficie de un asteroide, el llamado 433 Eros, de unos 33 kilómetros de longitud y 13 de diámetro, enviando desde el mismo toda clase de datos que incluyen hasta 166.000 fotografías. Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años. Te llamaremos Negra María, Negra María, que abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 711 a.C., nace Jimmu Tenno, que pasa por ser el fundador del imperio nipón, conocido también como el trono del crisantemo, y en consecuencia el primer emperador del Japón, según el orden tradicional, ojo con esto, de sucesión, que aunque carente de constancia histórica fehaciente, es al que se acoge la familia real japonesa y la historiografía y la tradición niponas. Según dicha tradición, habría sido emperador entre 660 a.C. y 585 a.C., esto es 74 años, y habría muerto en el año 585 a la edad de 126. Ahí es nada. Su figura se recoge en dos crónicas del siglo VIII, el Kojiki y el Nihonshoki, separados en 14 siglos de los hechos que relatan, lo que no permite darles una fiabilidad excesiva. Generalmente se considera a Kinmei Tenno, que reina entre los años 539 y 571 después de Cristo, 32 años pues, como el primer emperador japonés histórico. Dice la narración que su hijo mayor, el de Jimmu Tenno, Tagishi, habría casado con la segunda esposa de su padre para poder de esta forma reinar, pero los hijos de esta con el emperador, más jóvenes que Tagishi, lo habrían matado a instancias de su propia madre, eliminándolo así del trono.
Y viene al mundo en el año 1599 Fabio Guillén, más conocido como Alejandro VII, vicentésimo 37º Papa de la Iglesia Católica, de una familia de banqueros y sobrino nieto de otro Papa, Paulo V, condiciones ambas que asemejan su caso al de los papas Medici, el cual lo es 12 años, entre 1655 y 1667, autor de una colección de poemas en latín titulada Philomati Labores Juveniles, quien en plena guerra portuguesa por la separación de coronas frente a España favorecerá en todo momento las pretensiones españolas. Incondicional amigo de la Compañía de Jesús, cuyo retorno a Venecia, de donde habían sido expulsados medio siglo antes, promueve y a los que apoya en su debate dogmático frente al jansenismo. Alejandro VII canoniza al importante santo español Santo Tomás de Villanueva, natural de Villanueva de los Infantes, que podría ser el próximo doctor de la Iglesia, el 38º, y se haya enterrado nuestro Papa en la Basílica de San Pedro, en un espectacular sepulcro, obra de Bernini, nada menos. Capítulo del obituario. En el año 1837, en Madrid, a los 26 años de edad, abandonado por su amante Dolores Armijo, y al sentir a la vez perdida toda esperanza de ver a España bajo un régimen liberal, algo en lo que no acertó, pues durante el siglo XIX fueron varias las constituciones liberales de las que se dotó España, se pega un tiro en la sien el joven escritor de la corriente romántica Mariano José de Larra, autor de artículos tan famosos como ese celebérrimo Vuelva usted mañana. Y hoy, señores, es viernes 13. Ya saben ustedes que un viernes 13 del mes judío de Nisan, comenzaron los hechos que condujeron a la crucifixión de un profeta galileo por nombre Jesús de Nazaret, después de sentarse a una mesa en la que comían 13 comensales, en la que había de ser su última cena, razón más que probable de la superstición que ha llegado a nuestros días y que, por un extraño capricho de incierto origen, acaba convirtiéndose en España en martes 13 en lugar de viernes 13. Y hoy es también el Día Mundial de la Radio, sí señores, nuestro día,
por lo que corresponde hoy felicitar a todos nuestros compañeros en Radio María y en las otras muchas cadenas de radio que amenizan nuestros diales. Lo que se sabe menos es que la celebración de día tal, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, respondía y responde a una iniciativa española lanzada por un español, Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la Radio, y presentada ante el alto organismo por el embajador español ante la ONU, Ion de la Riva. Felicidades pues a la radio, a esa radio que nunca muere, aunque se la haya creído muerta tantas veces. Y es que por muy pesados que se pongan, nunca será verdad aquello de Video killed the radio star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y felicitamos hoy al gran torero español Julio Aparicio, que cumple nada menos que 94 años, inusual en un torero de su generación. ¡Felicidades, maestro! Y al gran cineasta francés de origen griego Costa Gavras, director de filmes como La Confesión o Estado de Sitio, que cumple 93, los mismos que cumple una de las grandes guapas del cine de todas las épocas, la norteamericana Kim Novak, espléndida en la película Vértigo de Alfred Hitchcock. Por ser día de tu santo, te venimos a cantar.
celebra la Iglesia Católica a Policeto, Juliana, Benigno, Fusca y Maura. Mártires, mártires, mártires. A Esteban, Gilberto y Lúcimo. Obispos, obispos, obispos. A Esteban y Hermenegilda. Abades, abades, abades. A Abcesimas, eremita, eremita, eremita. A Martiniano, monje, monje, monje. Y a Castor, confesor, confesor, confesor. Got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de curiosidades científicas. Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa, magnífico programa dirigido por el profesor don Javier Ángel Ramírez, doctor ingeniero de minas y arquitecto. La semana pasada, pues nos quedamos justamente en que Gabriel Emile de Châtelet, que se iba a encargar de hacer la traducción del latín al francés del científico Newton. Después de haber considerado que lo mejor era estar cerca de Voltaire en la cuestión del planteamiento de los mecanismos dialécticos que había que introducir al hacer esta descripción. Evidentemente, yo consideré que en aquella época, incluso en épocas posteriores, la lengua de la ciencia era el latín. Toda la obra de Newton estaba escrita en latín. Filosofía Naturalis Principia Mathematica. Principios matemáticos de la filosofía de la naturaleza, es la traducción que se hace del título de la obra de Newton. La cuestión está en que la elección del lenguaje latín-francés no iba a caer muy bien a los oyentes de esta traducción, puesto que Voltaire había escrito una memoria que llamaba Cartas Inglesas, donde en esta memoria, en esta obra, pues hablaba muy mal de los ingleses, cosa que evidentemente pues sentó muy mal a los ingleses. Pero puestas las cosas así, pusieron manos a la obra y Gabriel Emile empezó a hacer la traducción, que es precisamente la que actualmente figura en Francia, la original, concretamente. La cuestión está en que, esto lo pensaba Voltaire, ¿qué tendría que decir para hacer atractiva la figura de Newton?
a pesar de haber escrito en contra de los ingleses en sus cartas inglesas. Y entonces se inventó ciertos parajes o ciertos paisajes para hacer la traducción, y era hablar de los experimentos que se llevaron a cabo para justificar alguna de sus obras. Y los experimentos, evidentemente, pues eran bastante curiosos, ¿verdad? Por ejemplo, para el problema de la atracción universal, se inventó lo de la caída de la manzana cuando estaba tendido debajo de un árbol, de un manzano, y en definitiva cuando estaba durmiendo la siesta. Dice, se cayó una manzana de un árbol, de un manzano, y entonces dijo, ya lo tengo. O sea, una especie de eureka de Arquímedes, evidentemente. Y claro, eso era falso. Eso fue un invento que se sacó de la manga, perdonen ustedes la palabra popular, se sacó de la manga Voltaire para hacer atractiva la figura de Newton. Pero ahí no queda la cosa. Ahí no queda la cosa porque había que hacer la justificación del cálculo de la forma de la Tierra, ensanchada por el ecuador y achatada por los polos. Pues sí, efectivamente, así es. Y así se hicieron las mediciones, y eso decían las mediciones que se llevaron a cabo, evidentemente. Y para eso, los que estaban haciendo las medidas oportunas tuvieron que desplazarse al Ecuador, hacer las medidas en el Ecuador, y luego tenían que subir prácticamente a los polos y hacer las medidas en los polos. Y entonces lo que sacaron como consecuencia es que la Tierra se ensanchaba por el Ecuador y se achataba por los polos. Y en consecuencia, pues claro, fueron unas medidas muy importantes, efectivamente. Eso unido a lo de la manzana, pues fueron las cuestiones que se consideraron oportunas para hacerlas públicas, concretamente. ¿Y por qué la Tierra se ensancha por el Ecuador? Es decir, tuvieron que hacer medidas para justificar que la Tierra se ensancha por el Ecuador, y hacer medidas también para justificar que la Tierra se aplasta por los polos. Y es porque con las fórmulas oportunas se justificaba que en el Ecuador aumentaba la fuerza centrífuga, y por lo tanto eso podía ser justificado por las medidas oportunas de un péndulo. Entonces la justificación era ver que en el Ecuador el ensanchamiento era debido a la fuerza de inercia de la rotación de la Tierra, y ver que en el Polo Norte o próximo al Polo Norte era al contrario. Por lo tanto, las medidas oportunas se hacían con un péndulo. Y entonces, claro, era la justificación de por qué las medidas oportunamente pues cambiaban el aspecto de la Tierra. Y entonces lo que decía era,
estos que fueron a hacer medidas, a pasar calor en el Ecuador. Y luego frío, mucho frío en el polo, era pues muy fastidioso para estos valientes medidores. Y hasta aquí mi intervención de hoy, deseándoles a ustedes muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya. Y vamos a terminar ya el programa de hoy, 13 de febrero de 2026. Y hoy es un día muy especial porque el día 13 es el Día de la Virgen María. Quiero pedirles que nos recuerden en sus oraciones y les dejo ahora con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta, con esta oración que a veces hago. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. La semana que viene tenemos un programa que es interesante, lo estamos preparando con mucha ilusión. Y aquí estaremos, si Dios quiere, si Radio María quiere y si ustedes quieren. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia, dirigido por Javier Ángel Ramírez.